En un mundo que ha confundido la humildad con la escasez, la fe con la resignación, y la riqueza con pecado, se levanta una verdad ignorada, enterrada bajo siglos de dogmas, miedos y mediocridad aceptada. Una verdad que resuena como un trueno en las páginas del libro más poderoso jamás escrito. La Biblia. Sí, la Biblia. No como una reliquia de dogmas, sino como un mapa codificado hacia la abundancia. Una guía de estrategias mentales, espirituales y prácticas para alcanzar una vida de plenitud, propósito y sí, riqueza. Pero pocos la aplican, porque es más fácil rendirse al ruido del mundo que escuchar la voz que te llama desde dentro. Es más cómodo culpar al destino que tomar el arado y labrar el jardín de tu destino. Pero tú no estás aquí por comodidad. Estás aquí porque algo dentro de ti se resiste a morir sin haber vivido con plenitud. Y eso es una señal, porque desde Abraham hasta Salomón, desde José en Egipto hasta Pablo en Roma, la Biblia no glorifica la pobreza, glorifica el crecimiento, la responsabilidad, el dominio propio, la fe imparable. Enseña principios eternos que hoy, cuando el mundo grita conformate, siguen susurrando, multiplica, fructifica, domina, avanza. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Romanos 12:2. ¿Lo ves? No se trata de lo que tienes, se trata de lo que crees, se trata de tu mente, tu visión, tu determinación. La riqueza no comienza con dinero, comienza con claridad, con convicción, con la decisión de no ser una copia más del sistema, sino una obra maestra del Creador. La pobreza no es solo ausencia de bienes, es ausencia de visión, es falta de fuego interior, es permitir que las voces del miedo sean más fuertes que la voz de tu propósito. Y aquí está la verdad brutal. Dios no está glorificado en tu limitación, sino en tu expansión. No se honra a Dios sobreviviendo, se le honra multiplicando. ¿Acaso no dijo Jesús en Mateo 25 que al siervo que escondió su talento, se le quitó incluso lo poco que tenía? Y al que multiplicó, al que arriesgó, al que produjo, se le dijo, bien hecho, siervo fiel. Este no es solo un llamado espiritual, es un llamado económico, emocional, integral. Es una invitación a romper con la mentalidad de esclavo que generaciones anteriores han aceptado como herencia. Porque en tu mente habita una guerra entre la voz de Dios que te dice, te he dado poder para hacer riquezas, y la voz del mundo que dice, quédate pequeño, no sueñes tanto, eso no es para ti. Pero tú eliges cuál alimentas. La riqueza es una manifestación de principios correctos en acción, y todo empieza por lo que crees. Como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. ¿Qué piensas tú de ti mismo? ¿Te ves como heredero del reino o como mendigo del sistema? El primer paso hacia la riqueza bíblica es renovar tu mente. No para convertirte en un amante del dinero, sino en un administrador del propósito. Y aquí viene la parte que muchos no quieren oír. La riqueza requiere responsabilidad. La riqueza exige disciplina. La riqueza demanda transformación interna antes que manifestación externa. No basta con orar. No basta con soñar. Hay que aplicar. Y ahí es donde fallan la mayoría. Toman la Biblia como un libro de consuelo, no como un manual de conquista. La leen como víctimas buscando alivio, no como guerreros buscando estrategia. Pero tú estás despertando. Por eso estás aquí, porque tu alma ya no tolera la contradicción de creer en un Dios ilimitado, mientras vives una vida limitada. Porque tu espíritu sabe que hay más, que fuiste creado para más, que no naciste para ser espectador del éxito ajeno, sino protagonista de tu propio ascenso. Y para eso necesitas fe, pero no una fe pasiva, no una fe mística, vaga o ciega, una fe con estructura, una fe que se mueve, que trabaja, que siembra, que habla lo que aún no ve como si ya existiera. Eso es fe bíblica, eso es mentalidad divina, y esa mentalidad es la base de toda riqueza duradera, porque la riqueza, sin propósito, es destrucción, pero con propósito, es multiplicación divina.
Salomón no pidió riquezas, pidió sabiduría. Y porque entendió eso, Dios le dio ambos. ¿Lo ves? La mente correcta atrae recursos. La visión clara atrae provisión. El que sabe quién es y para qué nació, activa una fuerza que no puede ser detenida. Pero eso requiere una decisión. La decisión de salir del piloto automático. De dejar de buscar afuera lo que solo se encuentra adentro. Tu vida no cambia cuando ganas más dinero. Cambia cuando elevas tu estándar. Cuando tu alma ya no negocia con la mediocridad. Cuando entiendes que ser pobre de espíritu no es ser pobre de resultados. Es reconocer tu dependencia divina, mientras usas todo lo que tienes para multiplicar. Porque a Dios no le ofende tu ambición, le ofende tu complacencia. A Dios no le molesta tu grandeza, le molesta tu conformismo. La historia de José no es solo una historia de traición y redención. Es una historia de visión, de saber quién eres, incluso en la prisión. De interpretar sueños, incluso cuando los tuyos parecen muertos. Y cuando llegó su momento, el hombre que fue esclavo gobernó naciones. Ese es el patrón. Eres probado en lo pequeño, antes de ser confiado con lo grande. Y si no eres fiel en lo poco, en lo invisible, en lo difícil, no serás digno de lo mucho. Porque el oro no se entrega a cualquiera. La corona no se impone al que llora, sino al que resiste. La abundancia no es un regalo caído del cielo. Es la cosecha de quienes trabajan en lo secreto. Siembran con fe. Y no se rinden cuando nadie aplaude. Ese es el camino. No fácil, pero eterno. Y empieza aquí, en tu mente. En la raíz de tus creencias. En la decisión de no conformarte nunca más con una vida que no se alinea con la promesa. Porque todo comienza con la visión. Y la visión no es una fantasía. Es una convicción tan clara que arde en tu pecho, aun cuando tus ojos naturales solo vean desierto. Es la imagen interna que precede a toda transformación externa. Es lo que Moisés vio cuando aún era príncipe y también cuando era pastor. Es lo que sostuvo a David entre el campo y el trono. Es lo que mantuvo firme a Nehemías cuando todos se burlaban de sus muros en ruinas. Visión. No es ver con los ojos, es ver con el alma. Es anticipar lo que aún no existe en el plano físico, pero ya ha sido concebido en tu espíritu. Porque si no ves riqueza en tu mente, nunca la verás en tu cuenta. Si no ves abundancia en tu interior, jamás la construirás en lo exterior. Y la Biblia es clara: donde no hay visión, el pueblo se pierde. Proverbios 29:18. La pobreza más peligrosa no es la económica, es la falta de visión. Porque un hombre sin visión puede tener recursos y aún así destruirlos. Pero un hombre con visión puede estar quebrado y aún así construir imperios desde el polvo. Eso es lo que tenían los hombres y mujeres que Dios usó. Visión indomable, una claridad feroz, una certeza inquebrantable. Y tú necesitas eso, no una meta cualquiera. Una visión que consuma tus excusas, que te despierte antes que el sol, que te haga llorar de urgencia por no haberla vivido aún. Pero visión sin propósito es solo ambición vacía. ¿Para qué quieres riqueza? ¿Solo para impresionar? ¿Para escapar de tus heridas? ¿Para llenar un vacío? La Biblia enseña que el propósito lo es todo, porque cuando el propósito es puro, la provisión llega. Cuando sabes que naciste para construir, servir, multiplicar, liberar, expandir, entonces la riqueza deja de ser un ídolo y se convierte en una herramienta. Y una herramienta sin propósito es un arma peligrosa. Por eso muchos caen. Porque llegan a la cima sin saber por qué la escalaron. Porque lograron tener, pero olvidaron ser. Porque ganaron el mundo, pero perdieron su alma en el proceso. La riqueza bíblica no se trata de lo que acumulas. Se trata de lo que liberas en otros. Se trata de crear, transformar, edificar. Se trata de reflejar la imagen del Creador, siendo tú también creador de oportunidades, caminos, soluciones. Cuando entiendes esto, el dinero deja de dominarte. Porque tú ya has decidido no vivir para él, sino con él, y por encima de él. Pero eso no ocurre sin disciplina. Y aquí es donde muchos se caen, porque quieren la promesa,
sin el proceso. Quieren la corona, sin la cruz. Pero la disciplina es el puente entre lo que deseas y lo que se manifiesta. Es lo que transforma la intención en impacto. Es lo que separa a los que quieren de los que hacen. Disciplina es sembrar aunque no veas fruto. Es orar cuando no sientes nada. Es estudiar cuando nadie te obliga. Es levantarte cuando nadie te ve. Es decir no al placer inmediato para decir sí al propósito eterno. Daniel no se hizo sabio por accidente. Se disciplinó. Rechazó la comida del rey. Oró 3 veces al día. Estudió. Se preparó. Resistió. Y por esa disciplina, gobernó junto a reyes paganos sin perder su fe. No se contaminó. No se vendió. No se quebró. Tú también estás llamado a ser como Daniel. A estar en sistemas rotos, sin ser parte de su corrupción. A tener riqueza, sin perder tu alma. A entrar en lugares de poder, sin olvidar quién te envió. Pero nada de eso será posible si no actúas. La fe sin obras está muerta. La oración sin movimiento es ruido. La revelación sin aplicación es religión. La acción es lo que convierte el conocimiento en transformación. Y aquí es donde muchos se quedan cortos. Escuchan, sueñan, planean, pero no actúan. Y Dios no bendice ideas, bendice pasos. Recuerda a Pedro. No caminó sobre el agua por fe sola. Caminó porque actuó, porque dio el primer paso, porque se atrevió a moverse mientras todos los demás seguían esperando una señal. Tú eres Pedro en esta generación. Te han llamado a caminar donde otros se hunden. Te han llamado a construir donde hay ruina. Te han llamado a avanzar cuando otros retroceden. Pero debes moverte, incluso con miedo, incluso con dudas, incluso con obstáculos. Porque la gracia de Dios no sigue a los que esperan pasivamente. Sigue a los que se mueven con dirección, aunque tiemblen. Y cuando actúas, cuando siembras, cuando decides, algo se activa. Una fuerza invisible, una ley espiritual. Dad, y se os dará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Lo entiendes? No es magia, no es azar. Es un principio eterno, un principio del reino. Si siembras disciplina, cosecharás poder. Si siembras acción, cosecharás resultados. Si siembras fe, cosecharás milagros. Y en medio del camino, hay una clave que lo cambia todo. Gratitud. Porque mientras caminas hacia tu riqueza, hacia tu expansión, hacia tu destino, la gratitud es lo que mantiene tu alma alineada. Es lo que te recuerda que ya eres bendecido, aunque aún no veas todo el fruto. Jesús multiplicó los panes después de dar gracias. Pablo alabó en la prisión, y las cadenas se rompieron. David adoraba en el desierto, y fue llamado hombre conforme al corazón de Dios. La gratitud no es una emoción, es una elección, una postura, una arma espiritual. Porque cuando agradeces por lo que aún no ves, le dices al universo que ya lo esperas. Y eso es fe. Eso es autoridad espiritual. Porque la gratitud abre puertas que la queja mantiene cerradas. La queja te encierra en lo que te falta. La gratitud te conecta con lo que ya tienes. Y cuando reconoces lo que tienes, lo puedes multiplicar. Jesús no necesitó toneladas de pan para alimentar multitudes. Solo necesitó 5 panes y 2 peces. Y gratitud. Esa fue la chispa divina que activó la multiplicación. Tú también tienes algo en tus manos. Tal vez pequeño. Tal vez incompleto. Pero si lo entregas con gratitud y visión, se convierte en semilla de abundancia. No necesitas tenerlo todo. Solo necesitas reconocer lo que ya tienes. Y usarlo con excelencia. Eso es lo que Dios bendice. Pero para usarlo, debes adaptarte. Porque la vida cambia. Las estaciones giran. Los modelos se transforman. Y si no aprendes a adaptarte, morirás con la visión en el corazón y los frutos en el olvido. José cambió su túnica por cadenas, sus cadenas por ropas de esclavo. Y luego, las ropas de esclavo por las vestiduras del segundo hombre más poderoso de Egipto. ¿Y sabes qué? En ninguna de esas transiciones perdió su esencia. Porque la adaptabilidad no es traicionar tu identidad. Es evolucionar con sabiduría.
Es entender que Dios a veces te mueve de lugar, no para castigarte, sino para posicionarte. Si te aferras a lo viejo, pierdes lo nuevo. Si te aferras al método, pierdes el milagro. Porque el vino nuevo no cabe en odres viejos. Y muchos quieren bendiciones nuevas, con mentalidades viejas. No funciona así. Para recibir lo nuevo, debes soltar lo que te limita. Tus excusas, tus miedos, tus rutinas inservibles. Dios no bendice lo cómodo, bendice lo dispuesto. Y la adaptabilidad es una forma de disposición. ¿Estás dispuesto a cambiar tu forma de pensar, tu rutina, tus hábitos, tu entorno? Porque el entorno puede edificarte o destruirte. El entorno correcto empuja tu visión. El entorno equivocado la mata. Rodearte de sabiduría no es opcional, es estratégico. Salomón dijo: el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será quebrantado. Proverbios 13:20. Tu entorno es un espejo de tu destino. No puedes tener mentalidad de reino rodeado de esclavos del sistema. No puedes hablar de propósito entre quienes viven por salario. No puedes hablar de grandeza en mesas donde solo se sirven quejas. A veces, el precio de tu riqueza es la soledad temporal. El precio de tu destino es la incomodidad del cambio. Pero vale la pena. Porque lo que Dios tiene contigo no se negocia con aprobación humana. Y cuando te adaptas, sobreviene la resiliencia, la capacidad de soportar, sin romperte, de avanzar, cuando todo grita que te detengas, de creer, cuando todo parece perdido. Resiliencia no es ser fuerte todo el tiempo, es seguir caminando, incluso cuando estás roto. Es levantar la cabeza, incluso cuando las lágrimas no paran. Es no rendirte. Nunca. Porque la fe verdadera no se mide cuando todo va bien. Se mide cuando todo va mal, y aún así eliges seguir. Job perdió todo, pero dijo: yo sé que mi Redentor vive. Eso es resiliencia. David fue traicionado, perseguido, exiliado, pero escribió salmos de alabanza en las cuevas. Pablo fue azotado, encadenado, calumniado, pero escribió cartas de esperanza desde una celda. ¿Y tú? ¿Qué estás escribiendo en tu crisis? ¿Estás escribiendo queja o estás escribiendo legado? Porque cada batalla es una página, y cada herida, una línea en el testimonio que impactará generaciones. La resiliencia convierte la tragedia en testimonio, el fracaso en lección, la pérdida en plataforma. Pero todo eso, todo ese crecimiento, requiere una mente dispuesta a aprender, porque nunca se deja de aprender. Y la sabiduría no es acumular información, es aplicar transformación. Hay personas llenas de conocimiento, pero vacías de frutos, porque saber no es poder. Aplicar es poder. Jesús no dijo: el que oye estas palabras será sabio. Él dijo: el que las oye y las hace. La diferencia entre sabiduría y religiosidad está en la acción, en traducir el mensaje en movimiento, en dejar que la verdad no solo toque tus emociones, sino que altere tus decisiones. Porque cada enseñanza bíblica sobre riqueza es un principio esperando ser activado, una llave esperando una puerta, una promesa esperando un paso. Y el aprendizaje no es solo para la mente, es para el alma, es para el espíritu, es para que cada célula de tu ser diga: estoy listo para lo que Dios tiene para mí. Pero ese listo no es mágico, es trabajado, forjado, elegido. Tú eliges aprender o repetir, crecer o estancarte, multiplicar o enterrar tu talento, porque todo lo que necesitas ya está sembrado en ti. Y la Biblia no vino a crear robots religiosos, vino a despertar líderes, sembradores, reyes, personas dispuestas a tomar el poder que se les ha dado y manifestarlo en la tierra. Jesús no dijo: esperen en la tierra hasta que llegue el reino. Él dijo: venga tu reino. Venga. Invádalo. Establezcalo. Eso implica territorio, gobierno, acción, riqueza. Porque el reino no se establece en la pasividad. Se establece con determinación, carácter y visión. Y tú estás aquí porque lo sabes, porque lo sientes,
Porque en lo más profundo de tu ser, sabes que naciste para más. Porque tú naciste para reinar, no para mendigar. Pero el sistema te quiere esclavo. Te quiere ocupado sobreviviendo, para que nunca tengas tiempo de construir. Te quiere distraído con migajas, para que olvides que puedes hornear el pan completo. Te quiere temeroso, callado, resignado. Pero tú llevas algo más fuerte que el miedo, un llamado. Y los llamados no se apagan con facturas, ni con deudas, ni con fracasos. Un llamado de reino es más fuerte que una temporada de escasez. Es más fuerte que una infancia rota, más fuerte que las voces que dijeron que no eras suficiente. Y ese llamado viene con provisión, viene con ideas, viene con dones, viene con oportunidades disfrazadas de crisis. ¿Lo puedes ver? Porque el que tiene ojos espirituales ve el fuego en medio del desierto. Ve la tierra prometida aunque aún esté pisando Egipto. Ve posibilidad donde otros solo ven fracaso. Tú eres ese tipo de persona. Un vidente del alma, un creador del futuro, un portador de gloria. Y la riqueza no es el objetivo, es la consecuencia. Es la evidencia externa de un proceso interno. Porque Dios no te llamó a hacer dinero, te llamó a gobernar, a transformar, a extender el reino en cada área: negocios, arte, educación, tecnología, medios, gobierno. La Biblia dice: el Señor es quien da el poder para hacer riquezas. Deuteronomio 8:18. Poder, autoridad, capacidad divina. Y si Él te da ese poder, ¿por qué muchos no lo aplican? Porque tienen miedo de verse ambiciosos, porque piensan que humildad es escasez, porque les enseñaron a vivir pequeños, sin incomodar. Pero eso no es humildad. Eso es cobardía con disfraz religioso. Humildad es reconocer que todo lo que tienes viene de Él, pero también honrarlo al multiplicarlo. ¿Recuerdas la parábola de los talentos? El que enterró el talento no fue premiado por tener cuidado. Fue llamado siervo inútil, porque el reino no premia el miedo, premia la multiplicación. Y tú estás en esta tierra para multiplicar. Multiplicar tu influencia, tu impacto, tu mensaje, tus recursos, tu legado. Eso es riqueza. Eso es obedecer. Eso es reflejar la imagen de un Dios creador, expansivo, generoso, y no necesitas pedir permiso para hacerlo, solo necesitas decidir, porque mientras tú dudas, el mundo avanza. Mientras tú te justificas, otros construyen. Mientras tú temes parecer arrogante, otros sin propósito toman tu lugar. Este es tu tiempo. Este es tu momento. Esta es tu asignación. Y cuando entiendes eso, cuando lo encarnas, cuando lo haces parte de tu respiración, algo en ti cambia para siempre. Ya no caminas buscando aprobación, caminas con certeza. Ya no te comparas, te enfocas, ya no te conformas, te expandes. Porque sabes que no naciste para repetir patrones, naciste para romperlos, para marcar una nueva línea generacional, para ser el primero en tu familia que rompe con la mentalidad de escasez, el primero en dejar herencia, el primero en construir con intención, el primero en vivir por visión, no por reacción. Eso es reino, eso es riqueza bíblica. Eso es lo que muy pocos aplican, porque prefieren la comodidad del conformismo antes que la incomodidad del crecimiento. Pero tú no. Tú no fuiste llamado a repetir las excusas de tus antepasados. Fuiste llamado a liberar sus sueños inconclusos. Fuiste llamado a edificar donde ellos solo sobrevivieron, a plantar árboles donde ellos solo vieron tierra seca. Y todo comienza contigo, con tu decisión, con tu entrega, con tu fuego. No esperes el momento perfecto, no esperes tenerlo todo claro. Muévete, decide, aplica, corre, porque mientras tú duermes, otros están despertando a su propósito. Mientras tú postergas, otros están aplicando los principios que tú ignoras. Y si la Biblia ya te entregó las llaves, ¿qué más estás esperando? No necesitas más motivación. Necesitas acción con dirección, disciplina con intención, pasión con estructura. La sabiduría ya fue dada. Los principios ya fueron revelados. La autoridad ya fue otorgada. Ahora, le toca al hacedor, a ti, porque tú no llegaste hasta aquí por accidente. Fuiste guiado, llamado, elegido
Y aunque el camino ha sido duro, sigues de pie. Eso es evidencia. Evidencia de que hay una fuerza mayor que tus heridas, una voz más fuerte que tus dudas, un propósito más grande que tus caídas. Y ahora te encuentras ante una decisión. La decisión de seguir viviendo en el mínimo, o manifestar el máximo de lo que Dios sembró en ti. Porque lo que Él sembró no es pequeño, no es débil, no es invisible. Es fuego, es realeza, es visión eterna encapsulada en carne y hueso. El mismo Dios que le habló a Abraham, el mismo que elevó a José, el que posicionó a Esther, el que respaldó a David, el que llenó a Salomón de sabiduría y riquezas. Ese mismo Dios te mira hoy y dice: yo te he llamado, te he dado mente para crear, manos para construir, fe para avanzar y poder para hacer riquezas. No para que te gloríes, sino para que me representes, para que mi reino se expanda a través de tu obediencia, a través de tus negocios, de tus decisiones, de tu ejemplo. Porque el mundo no necesita más discursos religiosos, necesita demostraciones, hombres y mujeres llenos del Espíritu, con excelencia en lo que hacen, con principios en sus empresas, con generosidad en su riqueza, con sabiduría en su liderazgo, con poder en su silencio. Ese eres tú, no el que simplemente ora, sino el que ora y actúa. No el que simplemente sueña, sino el que ejecuta, construye, transforma. No el que solo pide, sino el que da, invierte, multiplica. Porque la riqueza bíblica no es tener más, es ser más. Y desde ese ser, manifestar abundancia que eleva a otros. Hoy, algo en ti ha despertado. No una emoción pasajera, sino una convicción que no te dejará dormir igual esta noche. Una certeza de que llegó el tiempo de aplicar lo que por años has sabido, de encarnar lo que has leído, de vivir lo que has predicado. Porque no basta con saber que la Biblia enseña a hacerse rico, hay que tener la valentía de aplicarlo. Y no todos lo harán, pocos lo harán. Pero tú estás entre los pocos, entre los despiertos, entre los forjados, entre los que toman el cielo por fuerza, entre los que no negocian su llamado, entre los que no piden permiso para avanzar. Tú eres uno de ellos, un constructor del reino, un guerrero de sabiduría, un sembrador de impacto, un portador de gloria. Y todo lo que Dios prometió ya está en camino. Solo tienes que moverte, con fe, con propósito, con poder, porque tú no naciste para sobrevivir, naciste para transformar, naciste para reinar. La Biblia ya te enseñó el camino, ahora es tu turno de caminarlo.